Y ahora con ustedes, el PAE, con el enfermero y docente de corazón, Eric Hernández. Proceso enfermero, método enfermero, proceso de atención a enfermería, herramienta científica, metodológica que para cuidar hay que usar. Los 5 etapas en todo momento deberemos implementar. La valoración es la primera etapa, signos, síntomas, recolectar. Los 11 patrones funcionales de salud nos podrían ayudar. Percepción, manejo de la salud nutricional, metabólico y eliminación. Actividad de ejercicio y sueño y descanso cognitivo, perceptual, autopercepción y autoconcepto, rol, relaciones, sexualidad, adaptación, tolerancia al estrés en lo emocional, valores, creencias en lo espiritual, las 4 esferas hay que valorar. Luego sigue el diagnóstico de enfermería, la segunda etapa con Nanda, juicio clínico de las respuestas humanas, individuo, familia o comunidad. Diagnóstico enfocado en el problema que antes era llamado real, síndromes, hilos de riesgo, hilos de promoción de la salud, etiqueta diagnóstica, factores y características definitorias, poblaciones en riesgo, condiciones asociadas nuevos desde el 2018, resultados esperados de enfermería desde la taxonomía no, nos ayudan en la redacción de objetivos para valorar, planear y evaluar. Etiquetando indicadores que signos y síntomas también son. Escala Likert de 1 a 5 para la puntuación de obtener. Solo falta consultar el NIC para la planeación y la ejecución. Las intervenciones y los cuidados de enfermería tratamientos son. Se componen de actividades que la enfermera va a ejecutar. Es mejor usar taxonomías y la ciencia que las notitas de rutina, que no existen los cuidados generales ni pacientes asintomáticos ni es correcto. Pasa el siguiente turno, hay que hacer las cosas bien. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, colegas, enfermeras y enfermeros de corazón. Les saluda el profesor Eric Hernández, agradeciendo infinitamente la invitación a este evento con el tema Estrategias Disruptivas para la Enseñanza del PAE. Si bien pudieron darse cuenta, de hecho, mi entrada fue una estrategia disruptiva. No inicié mi videoconferencia de la manera tradicional. No comencé pues presentándome yo como ya lo estoy haciendo en este momento. Comenzamos con ahí un par de videos desde TikTok en donde pues justamente es un ejemplo de estas estrategias. Pero bueno, ya ahora sí, pues de forma más seria, más formal, agradezco la invitación a este 10º Congreso Nacional y 4º Internacional de Enfermería a través de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, eh, en Tlahuelilpan, en Huejutla, del área académica de enfermería, con este título tan importante, Cuidado de Enfermería y Avances Tecnológicos para la Enseñanza del Cuidado. Y bueno, pues en este día a mí me han invitado a hablarles sobre estrategias disruptivas para la enseñanza del proceso de atención a enfermería. Yo soy Eric Hernández, enfermero y docente de corazón, divulgador científico, creador de contenido. Y bueno, pues esa va a ser la parte más importante de mi currículum para platicarles de quién soy y qué estoy haciendo. Hablemos un poquito del tema y después de ello vayamos a un poco más ejemplos de estrategias disruptivas. Este concepto es importante. Las estrategias disruptivas o las innovaciones disruptivas son conceptos que han surgido y se han creado para el tema, sobre todo, permítanme, voy a modificar un poquito la forma en la que comparto mi pantalla. Listo, porque ahí sí ya me puedo yo mirar también en el recuadro. Han surgido en cuestiones empresariales, para negocios, para cuestiones generalmente de marketing. Y bueno, pues vamos a hablar de qué es esto. ¿Qué son las innovaciones disruptivas? Son aquellas que producen, ideas que producen cambios profundos y significativos en el sector, perdón, en algún modelo de negocio de diferentes sectores. Quiero aquí agregar algo. También en el contexto educativo, pues los alumnos o los estudiantes son de alguna manera clientes, y el producto y o servicio que en los docentes y las escuelas y las universidades o los colegios
o las asociaciones ofertamos, pues es precisamente este proceso educativo o algún proceso de enseñanza, aprendizaje, algún curso, algún diplomado o algún, insisto, producto o servicio que tiene que ver con la educación. Bueno, por esa razón es que es completamente aplicable y no solo para la función o el rol docente de enfermería en la parte académica, en la formación de profesionales o en la educación continua y en la actualización, sino esto también funciona en el rol docente que tenemos enfermeras y enfermeros hacia los pacientes, ¿eh? También las estrategias o las innovaciones disruptivas pueden ir dirigidas al marketing social, que de hecho es una intervención de enfermería que existe en la taxonomía NIC tal cual. Y bueno, puede ser incluso la creación de un subsector que antes no existía y que surge como consecuencia de un avance tecnológico que cambia la manera de hacer las cosas. Algo que hay que decir es que a partir de esto ya existía, en la educación ya existía la educación virtual, ya existían las redes sociales, pero algo que sucedió a partir del año pues 2020, 2019 y 2020 que inicia la pandemia, ese gran problema también surge como una gran oportunidad. Y ahí fue donde, si bien esto ya venía desde hace varios años trabajándose, es la pandemia la que impulsó muchas de estas innovaciones y a partir de ahí estrategias disruptivas. Pero bueno, esta palabra disruptiva está interesante. Cuando a mí me invitaron con este tema, pues yo no, incluso yo mismo no había pensado en esa palabra para algunas de las estrategias que utilizo o que utilizamos ya muchos docentes. Entonces, pues es la diferencia entre la evolución y la revolución. Esto me encantó, lo encontré aquí en algunos artículos en internet, por cierto, y bueno, pues dice ahí, no todas las ideas de negocio innovadoras son rupturistas o no transforman por completo el modelo de negocio de algún sector y el comportamiento de las personas hasta el punto de forzar al resto de los competidores a imitarlo para poder sobrevivir. O sea, no todas las innovaciones terminan en una revolución. Las ideas, las innovaciones disruptivas pues surgen precisamente para romper con esquemas que venían tradicionalmente llevándose a cabo. Las innovaciones disruptivas son aquellas tecnologías o modelos de negocio que provocan cambios contundentes y revolucionarios en algún sector. De manera que se trata de una forma de destrucción creativa, ya que cambian por completo la forma en la que antes se hacía algo. Y mira, aquí en esta pequeña imagen donde se habla de algunas estrategias de innovación disruptiva, nos ponen algunos ejemplos, ¿no? En la ruptura valor-coste del Cirque du Soleil, por ejemplo, en donde es un show de un circo en el que no hay animales, eso disminuyó los costos para el circo y plantea una innovación, algo distinto, ¿no? En un circo. Google sin duda alguna ha sido disruptivo desde siempre porque a partir del Internet había mucho acceso a la información, pero la forma en la que el mismo Google se maneja rompió con muchos esquemas del pasado. Hay muchos otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, yo quiero retomar el que está acá en la parte de abajo, que es precisamente Uber, ¿no? El ejemplo es un ejemplo muy claro de una innovación disruptiva, ¿no? Porque a partir de su surgimiento, pues hay un boom de plataformas digitales para solicitar servicios de transporte o de taxi, ¿no? De taxi particular o privado. Eh, Ha tenido también cambios y ha pasado por muchas etapas en cuanto a la calidad de sus servicios, pero inicialmente fue una innovación disruptiva y tuvo muy buenas estrategias. A la fecha las tiene, se mantiene en el mercado. Otro ejemplo que no está en esta imagen, pero que por ejemplo podemos tener de innovaciones disruptivas es Netflix, ¿no? Netflix, la historia de Netflix es muy curiosa porque pues las personas que lo fundan originalmente trataban de hacer negocios a través de Blockbuster, ¿no? Este sistema de renta y de préstamo de películas para que la persona las viera y que les generaba cargos. Y entonces llega alguien y dice, yo quiero pues cambiar esto. Quiso tratar de hacer que el mismo Blockbuster hiciera el servicio de entrega a domicilio de estos videos o películas
y sin embargo Blockbuster les dijo que no, que estaban locos, y entonces estas personas dijeron, bueno, ya que Blockbuster no lo quiso hacer, vamos a crearlo nosotros. Crean la empresa Netflix, que es una plataforma que todos conocemos de películas, y con el pasar del tiempo, pues Blockbuster, que era una forma muy tradicional de renta de películas, pues fue eh, quedando en el olvido. Ya no existe en la mayoría creo que a lo mejor quedará una o dos eh, sedes de Blockbuster en el mundo, pero Netflix ahora es el que domina el mercado, porque cambió la manera de rentar películas o de ofrecer un servicio que ahora le llaman de streaming. Creó, de hecho, una nueva forma de hacer algo que ya existía, que era el pagar por poder tener entretenimiento, pero en el que además la persona tenía que ir, y si se tardaban en entregar el video, pues le cobraban recargos, ¿no? Entonces, esos son ejemplos enormes, y a partir de ahí, pues otras empresas han querido copiar ese modelo de negocio, y ahora ya hay muchas plataformas. Está Disney Plus, está HBO, está, bueno, un sinfín, ¿no? Entonces son ejemplos de innovaciones disruptivas. Ahora, para que esto sea, también encontré un artículo muy interesante que se llama así: los MOOCs como tecnologías disruptivas, estrategias para mejorar la experiencia de aprendizaje y la calidad de los MOOCs. Los MOOCs son cursos online masivos y abiertos. La verdad es que yo los invito. Está disponible en internet este artículo, y de aquí quiero destacar precisamente que dicen ellos esto: cada cierto número de años surge una nueva tecnología disruptiva, algo que cambia de forma radical la forma de hacer las cosas. Esto es de este autor, y pues internet, los dispositivos móviles y todo esto, los entornos virtuales de aprendizaje son ejemplos de ello. Este congreso, de hecho, este evento por sí mismo constituye el uso de tecnologías disruptivas, ¿no? Porque estamos haciendo uso del Internet, donde antes la tradición era, bueno, vamos a un congreso, tenemos que viajar para ir a la sede de forma física y estar en un de auditorio, ¿no? Hoy esto se presta a través de estas tecnologías de la información y de la comunicación, de estas tecnologías disruptivas. Hoy podemos, y no importa en qué parte de México o del mundo estés, hoy podemos participar en este congreso, ¿no? Y bueno, pues por aquí una de las conclusiones de este artículo menciona, ¿no?, que el valor clave de estos cursos, llamados así MOOCs, o insisto, cursos masivos y abiertos, que hoy en día hay muchas de estas plataformas o muchos lugares en donde podemos encontrarlos disponibles en la red. Yo no sabía que parte del contenido que yo hago puede incluso ser considerado un curso online masivo y abierto, y que lo tenemos a través del blog o de YouTube, ¿no? Pero pues están desafiando a las instituciones educativas, dice, tradicionales, y fuerzan a pensar acerca de lo que están ofreciendo, qué las caracteriza y cómo logran que la experiencia de aprendizaje sea única en su institución, ¿no? Cuando usamos los MOOCs como lente para examinar la educación superior, algunas cosas interesantes salen a la luz. La cuestión del para qué la educación pasa a primer plano. Esto lo dijo el autor Cormier en 2013. Y bueno, sin duda alguna, insisto yo, la pandemia también marca un antes y un después en la educación. Y aunque ya la pandemia está en esta fase de que probablemente ya ha disminuido mucho el impacto en la salud de las personas, que no ha terminado al día de hoy, no ha terminado. En este momento, históricamente, estamos atravesando ya por el inicio de la sexta ola de COVID-19 en México. Pero bueno, justamente y por esta razón, la educación ya no puede volver a ser como era antes. Yo no estoy diciendo que tengamos que tirar a la basura lo tradicional, porque de ahí venimos y estamos parados sobre muros de gigantes. Pero sí, el uso de estas innovaciones disruptivas van a darnos herramientas para adaptarnos a la nueva normalidad de la que tanto se había hablado. Estamos en ese proceso. Y bueno, en Internet hay mucha información acerca del tema de estrategias disruptivas, sobre todo para la cuestión empresarial, ¿no? Y en esta página de Aníbal Alfonso, él menciona que se llama así: Estrategias disruptivas, convertir los desafíos en oportunidades, del profesor Aníbal. Rescato este texto de su página. Dice: sin embargo, no basta con tener una innovación disruptiva.
es importante tener una estrategia disruptiva para respaldarlo. O sea, una idea por sí sola, pues no va a rendir frutos a menos que trabajemos en ella y con estrategias. Entonces, bueno, pues de aquí me encantó este esquema. Dice lo que diferencia el enfoque de la estrategia disruptiva en relación con las estrategias convencionales o incrementales en alguna empresa, se observan aquí en esta figurita, ¿no? Cuando tenemos oportunidades actuales en el mercado actual, pues sirve una estrategia convencional. Cuando hay nuevas oportunidades en el mercado u oportunidades actuales en un nuevo mercado, se usan estrategias incrementales para una empresa para elevar sus ventas, ¿no? Pero cuando la situación es más desafiante, con nuevas oportunidades en nuevos mercados, como lo fue el inicio de la pandemia en el mundo, se recomienda utilizar una estrategia disruptiva. Las alternativas estratégicas mencionadas se presentan en esta matriz de mercado oportunidad, ¿no? Entonces, nosotros en este momento nos encontraríamos aquí ubicados. No se trata nada más de hacerlo de siempre o de, pues, hacer innovaciones para nada más aumentar un poquito la cobertura, en este caso educativa, no solamente mercantilista, ¿no? Sino hablamos de esto como estrategias también en la educación. Pero entonces, como cambió, como la situación en el mundo fue tan delicada, tan cambiante, pues fue necesario que de manera a lo mejor incluso inconsciente, hoy ya sé que esto se llama una estrategia disruptiva. Bueno, entonces, ¿de qué es eso? Pues se trata de romper paradigmas, romper paradigmas. Eso es una estrategia disruptiva. La oportunidad y las herramientas que sirvieron o han servido para desarrollar todo esto son las tecnologías de la información y la comunicación, o también llamadas NTICs, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y las TACs, que son tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Sobre todo el Internet y las múltiples plataformas que hoy nos ofrecen para poder comunicarnos con cualquier persona en el mundo, ya no nada más en una región o en un país. Bueno, les cuento un poquito entonces de la historia de cómo yo fui desarrollando, a lo mejor incluso sin saber, porque debo de aceptarlo y reconocerlo, yo no tenía de manera consciente esta palabra de innovación o estrategia disruptiva. Todo comenzó, y esto comenzó mucho antes de la pandemia, te estoy hablando ya de hace varios años, por lo menos en el 2011, 2012, que fue cuando empecé a incursionar en redes sociales que surgieron muchas como fue Twitter, como fue Facebook, y empecé yo en Facebook, ¿no? Entonces, todo comenzó con memes en Facebook para poder empezar a cambiar un poco la manera de enseñanza del proceso enfermero. Porque te platico, la forma en la que a mí me lo enseñaron fue de la forma difícil, fue de la forma tradicional, de la vieja, hoy lo voy a llamar, y no de manera despectiva, pero pues así para diferenciarlo un poco, fue una estrategia de la vieja escuela, en la que pues mis profesores lo enseñaban a manera de exposición o conferencia. Es más, ni siquiera en muchos casos me lo enseñaron ellos, ¿no? En mi escuela, donde yo me formé como licenciado en enfermería, pues con el sistema modular lo que hacían era repartirnos los temas. Los alumnos éramos los que los dábamos y bueno, a veces, no siempre, era el profesor el que hacía alguna retroalimentación sobre la marcha de nuestras exposiciones, pero más bien era una estrategia que usaban para evaluarnos, el cómo exponíamos algún tema. Entonces, yo la verdad es que no siento haber aprendido del mejor modo. El tema de proceso enfermero siempre me gustó, me fascinó, se me hacía muy importante porque pues sabemos que es la forma de aplicar el método científico en la enfermería. Y yo estaba convencido desde entonces que si yo me quería dedicar a la enfermería, eso significaba que yo quería dedicarme a la ciencia, que yo quería ser científico. Y bueno, pues cuando me lo enseñaron de aquel modo tan tradicional, a lo mejor mis profesores pues no tenían o no decidieron no usar estrategias disruptivas y usaron el modo más tradicional, con exposiciones, con lectura de algunos libros, de artículos, lo cual, insisto, ha funcionado, pero para los alumnos muchas veces llegó a ser tedioso, llegó a ser aburrido, ya la gente de pronto egresa de las escuelas
harta de los PAES, de los procesos enfermeros, de los planes de cuidados. Y entonces, pues a manera inicial de una crítica a ese sistema de la vieja escuela, en el que además nos sacaban todos confundidos, porque había profesores que nos empezaban a hablar de los places, ¿no? Y ahí está un meme de los Simpson, ¿no? Oye, más despacio, cerebrito. De pronto, pues el profesor o el personal de salud piensa que pues ya por el hecho de haber estudiado una carrera ya todos deberíamos de saber proceso y deberíamos de ser proceso enfermero, más si estudiamos en una licenciatura en enfermería, y no, la realidad es otra, ¿no? Y esta otra imagen que está del lado derecho, en donde es una situación que a mí me pasó, no en una sola vez, sino con varios docentes que llegaron a decirme, ¿no? Que el NANDA, el NICNOC no sirve, que encajonan al paciente, que son para humanos de otros países, que los mexicanos somos diferentes. Y es además un mito que sigo escuchando todavía en las escuelas, ¿no? Y esto, por supuesto, refuerza y propicia la resistencia al cambio, la falta de unificación de criterios, y así es como se escucha desde los mismos docentes que no creen en el proceso de atención de enfermería como metodología. Y entonces existe una desvinculación tremenda entre la teoría y la práctica. Hay una brecha enorme porque nos enseñan el PAE de una forma difícil, complicada. El alumno se queda con la idea de que hacer un PAE significa que tienen que hacer siempre un trabajo de investigación tipo tesis, tipo tesina, con un marco teórico, con una justificación, con un montón de bibliografía, con un montón de diagnósticos de enfermería. Y a mí me pasó que me ponían mejor calificación entre más gordo estuviera mi trabajo, entre más páginas tuviera, y a veces lo que me calificaban o me evaluaban era cantidad y no calidad. Yo me podía fusilar de internet los catálogos de planes de cuidados de enfermería y presentarlos en mis tareas, y si alguna vez, porque me pasó, quise hacer un proceso enfermero de la vida real, en las prácticas, con algún paciente real, en el que sí le dediqué el tiempo y todo a la valoración, y pues a ese paciente le hice a lo mejor 3, 4 diagnósticos de enfermería y me esforcé mucho en hacerlo. ¿Qué crees? Que me reprobaron, me dijeron que estaba mal, que tenía que tener más diagnósticos, que tenía que tener más resultados, que tenía que tener más intervenciones de enfermería, y entonces es donde yo dije, no puede ser. O sea, no puede ser posible que esto que se supone que es para que yo lo aplique en la vida real, de pronto mis maestros lo que busquen sea la cantidad de diagnósticos y no que haya una congruencia con la realidad. Entonces sí, ahí hubo una ruptura entre yo mismo, dije, no me gusta cómo me lo enseñaron, no me gusta cómo me lo estaban enseñando, y bueno, pues egresé, al final me tuve que adaptar como alumno a eso porque el sistema te obliga. Pero entonces, pues continuaron los memes, ¿no? Y continuamos haciendo crítica de esto. Dice aquí esta otra imagen, profesor Eric, a mí en la escuela me lo enseñaron diferente y siempre me dijeron que Nanda ni NOC no servían. ¿Cómo usted dice que puedo usar el NOC desde la valoración en la hoja de enfermería? Por cierto, eso me lo dijo una maestra de posgrado que dice que ella nunca necesitó las taxonomías. Y a la fecha, por acá, yo soy egresado de la UNAM y es una crítica constructiva en nuestra máxima casa de estudios. Sí, hay docentes que dicen esto. Y de hecho regañan a los alumnos si usan el Nanda. Y es tiempo de ya romper eso. Estoy convencido de que ese rechazo a las taxonomías Nanda, no Ginic obedece más a la falta de actualización de los mismos coordinadores y docentes que a otros argumentos pseudonacionalistas que dicen que el mexicano es diferente, ¿no? Porque yo cada vez que escucho ese argumento de es que el mexicano es diferente que el norteamericano, sin duda hay diferencias socioculturales, pero las taxonomías tienen otro propósito de un lenguaje estandarizado. Y entonces, pues los mexicanos que no tenemos dolor agudo, o no tenemos insomnio, o no tenemos obesidad, o no tenemos sobrepeso, o no tenemos diarrea, o no tenemos estreñimiento, o no tenemos disconfort, o el hecho de que el Nanda use palabras a las que no estamos habituados en México, significa que entonces de verdad somos diferentes los mexicanos. Creo que ahí hay un punto en el que hay que romper un paradigma. Por esa razón he hecho estas críticas. Y entonces, bueno, pues a través de mi contenido, inicialmente fue aquí en Facebook, comencé con estas estrategias disruptivas a través de memes, que los memes, mucha gente piensa que son simplemente imágenes para bromear o burlarse de algo o para echar relajo y risas. No, resulta que los memes, precisamente, la palabra memes proviene también de la palabra genes, ¿no? Los genes que tenemos nosotros como en nuestro ADN y que al final se transmiten de generación en generación. Bueno, los memes es el equivalente
pero en la parte histórica. De hecho, los memes no es un concepto que solamente haya nacido a raíz del internet y de las redes sociales con imágenes. Hay muchas cuestiones históricas que se convierten en esa información que sí se va a ir replicando de generación en generación. Sin duda alguna, el internet y las imágenes a través de las plataformas y redes sociales han revolucionado también la forma en que los memes se usan y también sirven para crítica social. Y entonces, bueno, pues aquí yo le digo a mis alumnos, ¿no? Recuerda que la hoja de enfermería es un plan de cuidados de enfermería, en la valoración se identifican signos y síntomas, datos objetivos y subjetivos, y el NOC precisamente incluye indicadores. Los indicadores NOC también son signos y síntomas que se pueden medir. Y entonces, en el IMSS, por ejemplo, que tenemos un espacio para signos y síntomas y para la respuesta y evolución, que también es una evaluación o una revaloración, ahí también podríamos usar el NOC, por ejemplo. No olvidar que NANDA y NIC también se pueden aplicar. Entonces, son solo algunos ejemplos de cómo empezamos a aplicar estas estrategias disruptivas. Insisto mucho, los memes ayudan a hacer críticas, habla a veces, dicen, una imagen dice más que 1000 palabras, y entonces, pues aquí también está otro ejemplo de algunos de los memes que empezamos a hacer para criticar la forma tradicional en la que se venían haciendo incluso las notas de registros clínicos de enfermería, ¿no? Porque siempre ha existido el hecho de que las enfermeras quieren mejorar, pero a veces en la vida real aterrizar esto cuesta trabajo. Entonces dice ahí Dory de Buscando a Nemo, ya no volveré a escribir mal mis notas de enfermería. Oh, mira, un paciente asintomático. Y es que no, la palabra asintomático no es un término adecuado solo para una valoración, ¿no? Seguimos con las críticas y dice el abuelo Simpson, usar las taxonomías Nanda no Guinic no es difícil, podrá ser desesperante, angustiante, inútil, difícil, pero nunca aplicable en la práctica. Y es que esto es la expresión, es una parodia de un capítulo de Los Simpson donde el abuelo hace una expresión similar sobre Homero Simpson. Pero bueno, así habla la resistencia al cambio en el tema de las taxonomías. La idea de mucha gente durante muchos años fue, sí, las taxonomías, la NANDA, el NOG y el NIG, los lenguajes estandarizados, el proceso de atención en enfermería y los PLACE, sirven en la teoría y en la escuela, pero en la vida real mucha gente piensa que no sirven y que no se pueden aplicar. Y entonces con las estrategias disruptivas venimos a demostrar que sí son aplicables. Y aquí hay otro, este es muy reciente, este lo subí apenas hace unos días en Facebook, y es que es una forma también de recordar los patrones funcionales. Ustedes sabrán cuál es el patrón funcional de salud número 9, y entonces este meme nos ayuda pues a recordar precisamente eso. O tenemos este otro, ¿no? Que también tiene poquito tiempo que lo subí respecto a los eventos adversos o eventos centinela de nuestro sistema Vencer, que aunque a lo mejor no tenga directamente relación con el tema de PAE, pues es otro de los memes que nos han servido para que la gente de pronto capta su atención con una imagen o con pocas palabras en donde la ponemos a cuestionarse. Estamos tratando de despertar el pensamiento crítico, el análisis reflexivo, con incluso imágenes y o leyendas, palabras que pueden sonar un poco agresivas, un poco, pues que precisamente para poder romper con mitos, con ideas o con viejos paradigmas, pues necesitamos poner a la gente a pensar y esto para esto también sirven los memes, pero no nada más es con memes de este tipo en el que el humor a veces un humor fuerte, un humor a veces negro, pues puede hacer despertar el interés de las personas en un tema, incluso reforzar el aprendizaje en algunos, ¿no? También tenemos en Facebook imágenes como esta en la que les comparto a través de fotos en Facebook, pues un esquemita, un cuadrito donde tenemos el resumen de cómo se escriben los diferentes tipos de diagnósticos de enfermería, de acuerdo con la NANDA. En ese ejemplo es una imagen de acuerdo con la NANDA 2018-2020, que por cierto, esta misma información sigue siendo vigente. A partir de la NANDA 2018-2020 aparecen los conceptos de poblaciones en riesgo y de condiciones asociadas y la gente no sabía qué hacer con ellos. Entonces, bueno, pues fue necesario, este cuadro también ya existía para las ediciones previas de NANDA, en donde empezamos a describir que cada tipo de diagnóstico de enfermería se escribe de diferente manera, ¿no? Y entonces, pues por ponerles un pequeño ejemplo, un diagnóstico enfocado en el problema se escribe como una etiqueta diagnóstica relacionado con su factor o factores relacionados manifestado por o como lo demuestra o incluso existen otros enlaces que se pueden utilizar, sus características definitorias que
conocemos todos como signos y síntomas. Y así cada uno de los tipos de diagnóstico de enfermería. Esta no es una clase sobre proceso, sino sobre las estrategias disruptivas, entonces no me voy a tener demasiado en explicar esta tablita, pero bueno, es una de las estrategias disruptivas educativas que utilizamos para que a través de redes sociales se pudiera divulgar y se pudiera difundir esta información y entonces hacer más accesible que la gente no necesariamente tenía que esperarse a poder ir a un curso presencial en aquellos tiempos todavía para poder aprender esto. Simplemente con navegar en Facebook y observar y leer esto, podían aprender algo. Y bueno, pues en Facebook ayuda mucho además que la gente tiene contacto con el lado humano del profesor, de la profesora. Siempre hay que cuidar mucho ese respeto mutuo entre alumnos y profesores, sin duda alguna, pero también lo disruptivo puede ser la forma en la que planteamos las imágenes. Ojo con lo que voy a poner a continuación. Es una imagen que a mucha gente podrá causarle a lo mejor no agrado, pero tengo que explicarlo como una estrategia disruptiva. Bueno, empezamos a cantar canciones y a compartirlas a través de diversas redes sociales. Ahorita les voy a poner algunas otras, como la que vieron al inicio de la canción del PAE, que explica todo el proceso enfermero en una sola canción, ¿no? Esta es mi cuenta en Facebook, es una cuenta personal, no es una página. Me encuentran como Rafa EHZ. Y bueno, es que Facebook nos ha servido muchísimo. Insisto que a la gente le gusta ser parte del proceso creativo y entonces cuando ellos ven además el lado humano, mucha gente sabe que además de maestro de esto soy también por ejemplo, cat lover, adoro a los gatitos, tengo gatitos, comparto parte de mi vida cotidiana o de mis clases, incluso con la gente que me sigue en redes sociales y incluso los procesos creativos, ¿no? Ahí subo fotos de cuando estoy haciendo alguna canción o cuando vamos a compartir algo nuevo, a la gente le gusta mucho eso, atrae mucho su atención, a nuestros seguidores o a nuestros amigos en Facebook les gusta también ver cómo vamos construyendo estas estrategias. Y bueno, aguas, porque entonces también subí una foto así, ¿no? Entonces a la gente de pronto voltean a ver y dicen, ¿qué onda con esto? Bueno, pues es parte de nuestro curso de lactancia materna en el Centro Médico Nacional La Raza, en donde creamos un material didáctico para poder enseñar a las pacientes, pero tenemos que enseñarlo primero a las enfermeras, estas estrategias de educación para la lactancia, ¿no? Entonces, bueno, pues igual estas imágenes por sí solas son disruptivas porque no van a lo mejor con lo que tradicionalmente ves. Ver a un maestro, a un profesor, a un enfermero, sobre todo por ser hombre, con este tipo de imágenes y a mucha gente le saca de onda, pero ya cuando ven el contexto del cual se trata, ok, está usando estrategias disruptivas para fortalecer la educación. Siempre impacta. Esto impacta si lo hace una mujer o un hombre, no importa, pero bueno, en particular esa escena con un profesor, el del género masculino, sí puede causar un impacto adicional, ¿no? Y bueno, pues ahí es otra de las formas en las que hacemos. ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, pues los famosos edublogs o blogs educativos. Yo tengo un blog, tengo el blog Enfermeros de Corazón, los invito a visitarlo. Y a partir del blog Enfermeros de Corazón hemos compartido herramientas como las algoritmos NNN, que es un pequeño manual, un pequeño librito, que no pretende ser un libro de texto más, que existen muchos y muy buenos y muy completos sobre el tema de proceso de atención a enfermería. No, lo que hacemos con los algoritmos NNN es justamente establecer a través de estos diagramas de flujo o estos infografías, pues reforzar cómo la enfermera puede hacer el proceso enfermero. Y esto mismo a través del blog lo hemos compartido también en Facebook, las propias imágenes de los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Pues es una secuencia de instrucciones, en este caso para cómo usar el NANDA, para cómo usar el NOC, para cómo usar el NIC, para cómo hacer proceso enfermero, para cómo hacer una valoración, para cómo vincular la valoración dependiendo si se hace a través de patrones funcionales de salud o de 14 necesidades de Virginia Henderson o de 8 requisitos de autocuidado de Dorothea Orem o de aparatos y sistemas, cómo vincular eso con los dominios NANDA. Y eso está rompiendo paradigmas. No creo que sea el mejor libro de proceso de atención a enfermería que exista en el mundo, porque insisto, hay muchos muy completos, muy formales, muy serios, que más bien algoritmos NNN viene a ser un complemento para toda esa información que existe sobre el tema. Y estas mismas imágenes de los algoritmos, pues las hemos estado compartiendo en diferentes redes sociales, como también fue
Facebook, pero principalmente a través del blog Enfermeros de Corazón. Yo también soy bloguero, soy edubloguero, vamos a decirlo de esa forma. También tengo un podcast, ese podcast que originalmente está en Google Sites, ahí está la página, en Google Sites, View Audioguías de Enfermería, o en Open Spotify, la pueden encontrar como Audioguías de Práctica Clínica. Mi blog se llama Para Cuidar Conciencia, y lo que hacemos es, en formato de audiolibro, las guías de práctica clínica de enfermería y otro tipo de cápsulas de audio, de radio. Es un radio en internet atemporal, y entonces está muy padre porque las enfermeras pueden entrar y pueden escuchar una audioguía o pueden escuchar un ejemplo de cómo se hace un diagnóstico de enfermería, pueden escuchar el GPS para buscar diagnósticos de enfermería. Son varias de las estrategias didácticas que hoy también se llaman estrategias disruptivas porque no son lo tradicional y que han venido a reforzar el tema de proceso de atención en enfermería. Bueno, también estas dos, sobre todo estas dos, creo que son las más importantes en cuanto a disrupción. TikTok. Los que creamos contenido en TikTok nos hacen llamar también o nos nombramos edutokers. Yo soy edutoker, no soy TikToker, convencional. TikTok se utiliza para muchas cosas. Cuando surgió, sobre todo al inicio de la pandemia, yo lo conocí por mi hija, por mis hijos, y TikTok para mí, inicialmente lo que observé era una plataforma donde los jovencitos, sobre todo niños, bueno, adolescentes, porque no está hecho para niños, ¿no? Es para jóvenes, adolescentes y más, compartir contenido, la gente bailando, la gente haciendo chistes, divertirse, distraerse, el tiempo que estuvieron encerrados en la pandemia, ¿no? Pero empezó a surgir un grupo de creadores de contenido en TikTok que explicaban cosas de la pandemia y de muchas otras cosas. Y entonces ahí surgió una idea y dije, me encanta TikTok como estrategia educativa, que hoy también sé que se llama estrategia disruptiva. Y empezamos a usar TikTok, que son videos muy cortos de 3 minutos o de 30 segundos o de 15 segundos. Y en 15 segundos tú tienes que explicar una idea. Eso es un reto para un profesor o para un creador de contenido, y entonces además tiene herramientas padrísimas para poner animaciones, para poner sonidos. Y bueno, YouTube, que ya existía desde antes, mucho antes, y también quien crea contenido en YouTube educativo se llama o se denomina un edutuber. Yo también soy TikToker, edutoker, yo también soy YouTuber, edutuber. Y bueno, pues ahorita para finalizar la sesión les voy a poner un par de ejemplos más de estrategias disruptivas ya vieron un par de ellas en TikTok y ahora les voy a cerrar con un par de ellas desde YouTube. Pero bueno, en TikTok me encuentran como Erigrafa HZ. Aprovechamos este congreso y aprovechamos que estamos aquí para invitarlos a seguirme. Pueden aprender mucho porque mis videos, la gran mayoría, también he hecho relajo, también me gusta divertirme, también van a conocer mi lado humano de mi vida personal y cotidiana, a lo mejor desde ese punto de vista, casi siempre procuro usar el humor. Pero sobre todo vamos a encontrar contenido, videos cortos, breves, con explicaciones sobre el tema de proceso de atención en enfermería. Algunos también serios y formales, pero muy cortitos. Otros creativos con música o con algún baile o con algo. Y la verdad es que esta ha sido la estrategia más disruptiva que he utilizado a través de TikTok. Y bueno, pues en mi canal, en TikTok, síganme por favor, y ahí además pónganle like a los videos, compartan, para eso es. Esto es abierto a todo el mundo, y Eric Rafa HZ en TikTok, así me encuentran. Y Enfermeros y Docentes de Corazón por Eric Hernández es mi página en YouTube, que actualmente ya tiene 9,600 suscriptores. Y bueno, pues también aquí vamos a encontrar muchos videotutoriales o videoconferencias sobre el tema de proceso enfermero, notas de enfermería, planes de cuidados de enfermería, los algoritmos NNN, Nanda, Nodnik. Y bueno, pues los invito. De hecho, hay varios, hay un curso muy específico para la aplicación del PAE en los registros clínicos de enfermería en el IMSS, en la Secretaría de Salud y o en instituciones en donde no se tiene un formato establecido para hacer proceso enfermero. Así se llama el canal de YouTube, Enfermeros y Docentes de Corazón por Eric Hernández. Y bueno, pues ahí también se pueden suscribir. Es completamente gratuito, es completamente abierto. Y bueno, pues aquí van a encontrar mucho material.
Los creadores de contenido o los famosos influencers, ahí se me fue una letra, pues somos precisamente esto, los que utilizando estas herramientas disruptivas, yo no me considero un influencer. El influencer a veces es la idea de alguien que está en TikTok o en YouTube y que monetiza sus videos y que a través de eso y vendiendo productos o permitiendo en su material, lo cual no necesariamente es malo, pero no siempre es para contenido educativo, ¿no? Entonces, pues se trata de esto, de romper paradigmas. Los creadores de contenido, edutokers, edutubers, los blogueros y demás creadores de contenido en todas las redes sociales, es eso, romper paradigmas para fortalecer las herramientas educativas. Aquí les dejo mi información de los cursos incluso que impartimos y ya vieron los canales en los que estoy. En el blog Enfermos de Corazones, donde van a encontrar también información sobre diplomados. Yo participo también con Nanda México como docente, ahí más formal, más serio, de un taller de registros clínicos. Por cierto, agradeciendo mucho también a mi colega, quien es coordinadora, la maestra Nora, Nora Hilda, y pues agradezco mucho que haya sido también quien me ha contactado con ustedes para poder yo pues participar el día de hoy. Y quiero cerrar esta parte pues con un par de estas estrategias disruptivas que les voy a mostrar desde mi canal en YouTube. Sí, ya vieron al inicio una de ellas, sobre todo que fue el canal, bueno, al inicio fue un promo de mis actividades docentes en TikTok y la canción del PAE. Ahora les voy a compartir dos videos que son muy recientes desde YouTube. Uno de ellos es un homenaje a Florence Nightingale y a Mary Seacole a través de la canción de La Chona. Vamos a ver y después les voy a mostrar una guía de estudio de proceso enfermero, también con otra canción. Permítanme cambiar el modo de compartir mi pantalla. Ok. Permítanme un segundito, Dejo de compartir tantito mi pantalla y vamos a optimizarlo para clip de video. Ok, vamos a poner esto ahí. Y vamos a mi canal en YouTube, que es y en mis videos, el primero que les voy a compartir es que es la canción de La Chona, en homenaje a Florence Nightingale. Es una clase muy breve de historia de la enfermería, especialmente con un pequeño homenaje a Nightingale y a Mary Seacole. Espero que sea de su agrado. Voy a silenciar tantito mi micrófono para que puedan ustedes mirar este video. De arriba yo, Mary Seacole y Florencia. Contaré la historia de una famosa enfermera. Todos la conocen con el nombre de Florencia. También la conocen como Dama de la Lámpara. Sus padres decían, ya no sé qué hacer con ella. Va a los hospitales si quieres ser enfermera. Cuido a los enfermos de la guerra de Crimea. Se llevó a su banda de enfermeras con pasión. Y Florencia disminuyó muertes de infección. Y Nightingale disminuyó muertes de infección. Médicos la miran y empiezan a gritar: bravo, bravo, Florence, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, Florence, nadie te puede igualar. Florencia se mueve, lleva su lamparita. No hay mejor que Florencia, también era estadista. Su teoría del entorno, sanear el medio ambiente. Diagrama de la rosa, también cuidaba michis. Madre de la enfermería científica. Contaré la historia de otra famosa enfermera. Pocos la conocen con el apodo Mary Seacole. Todos la conocen con el nombre Mary
ayuda a la guerra de Crimea. Era de Jamaica y fue una gran enfermera. Fue rechazada siendo gente de color, pero a Mary Seacole eso nunca le importó. Pero a Mary Seacole eso nunca le importó. Soldados la miran y empiezan a gritar: bravo, bravo Seacole, nadie te puede igualar. Bravo Mary Seacole, nadie te puede igualar. Mary Seacole cuidando y el paciente le grita: no hay mejor enfermera para la cuidadita. Florencia ya cuidaron, no perdieron su toque. Ellas fueron pioneras para la enfermería. Ciencia y vocación. Enfermeras de corazón. Florencico cuidaron, eran gente bonita, más mejor que estas damas, para la cuidadita. Florencia cuidaron, no perdieron su toque, ellas fueron pioneras para la enfermería. Y listo, esa fue una reseña de Florence Nightingale y de Mary Seacole, y es pues información histórica al final de cuentas, con una estrategia disruptiva, porque a algunos les podría parecer un sacrilegio el utilizar la canción de La Chona para hablar de Florence Nightingale. Sin embargo, tiene mucha información histórica de ella y de mucha gente no conoce el personaje Mary Seacole, que es otra enfermera que también en la guerra de Crimea como voluntaria hizo muchas grandes cosas, y sin embargo la historia no la ha reconocido, ¿no? Bueno, a continuación quiero presentarles un par de TikToks. Esto es muy rápido, ya estoy terminando. Les quiero compartir un par de videos de TikTok también, en el que tenemos pues precisamente como un reto de estrategias disruptivas. ¿Cómo le pasó al profesor Eric Hernández cuando le empezaron a decir que tenía que mejorar las herramientas didácticas? Cuando haces TikTok... Hay que distraerlos de alguna forma. ¿Qué quieres, que me ponga falda y baile hula hula? ¡Wow! Sí, lo hice. Una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas de tocino? Es un cerdo. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! Bueno, pues, ¿qué quieren? ¿Que me ponga falda y baile hula hula? Lo hice como profesor para ser disruptivo y captar la atención más de mis alumnos. Y este que sigue es un TikTok de crítica a la forma de escribir notas de enfermería de rutina y tradicional. ¿Cómo suenan las notas de rutina? Suenan a la canción del Chacarrón. Y ahí les va. Macarrón, macarrón, vivo. Chacarrón, chacarrón. Bien, ese no era el video que les quería mostrar, debo de confesarlo. Es otro video, ahorita se los pongo, permítanme un instante nada más. Ah, y aquí está. Se los voy a poner desde TikTok, desde acá para que lo puedan ustedes ver, porque precisamente les decía yo, es una forma de pues de criticar la manera de hacer notas de rutina y que parece que suenan a la canción del Chacarrón, pero es más bien esta otra que acabo de poner aquí. Ahora sí. Así suenan las notas de enfermería de rutina. Ingresa paciente consciente orientado, tranquilo, palidez de tegumentos, mucosa hidratada, campos pulmonares bien ventilados, abdomen globoso depresible asintomático. Oh, chacarrón, chacarrón, notas chacarrón, riesgo de infección, notas chacarrón, riesgo de caída, notas chacarrón. Van a las notas de rutina, entonces no hagan notas de rutina, por favor. Y bueno,
Para cerrar el día de hoy, quiero compartirles un video que es una guía de estudio que está basada en la canción de José Luis Perales de ¿Y cómo es él? Pero son preguntas y respuestas para examen de proceso de atención a enfermería. De inicio la canción dura unos minutos, pero el alumno puede perfectamente darle pausa y anotar los conceptos de las preguntas y es una guía de estudio del proceso de atención a enfermería. Vamos a verla. Y se vale cantar porque tiene karaoke. Se basa en la canción de ¿Y cómo es él? De José Luis Perales. Mirándote, enfermera, juraría que tienes algo nuevo que preguntarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para el examen sea tarde. ¿Y qué es el PAE? Es el proceso atención enfermería. ¿Qué etapas tiene? Son esas 5 etapas, mira. Pregúntame. ¿Cómo se escribe un diagnóstico enfermero? Formato PES que creó Marjorie Gordon. ¿Y cómo valoro? Pues por patrones funcionales de salud, que es la NANDA. De diagnósticos es la taxonomía. Pregúntame. ¿Cómo se escriben los de riesgo? Es un enunciado que se hace de 2 partes. Aplícate, enfermera, se te hace tarde. Y llévate tus libros por si acaso. Tus pacientes están esperando que los cuides. Y yo estaré orgulloso de tus notas. Y aplícate. Te sienta bien ese uniforme gris. Sonríete. Que no sospechen que estudiando has llorado. Y déjame que vaya preparando bien mi clase. Perdóname si insisto en más preguntas. Estúdiale que en lugar de la hoja se usa el NIC. ¿Y qué hay del NOC? La taxonomía de resultados. Pregúntame. ¿Qué diablos son los indicadores? Síntomas y signos se miden con escalas Likert. ¿Y qué es un place? ¿En qué lugar de la hoja se usan las guías? ¿De dónde son? Catálogo maestro del CENETEC. Pregúntame ¿por qué el país es tan confuso? Eso depende de cómo te lo hayan enseñado. Y listo. Esta fue ¿Y cómo es el PAE? Guía de estudio basado en la canción ¿Cómo es el? De José Luis Perales, por Eric Hernández, enfermero y docente disruptivo, pero docente de corazón. Pues espero que les haya gustado. De verdad, la última pregunta creo que es fundamental para el tema de estrategias disruptivas, ¿no? Esta de ¿por qué el país es tan confuso? Eso depende de cómo te lo hayan
enseñado. Y efectivamente depende de eso. Entonces, pues por mi parte sería todo. Este fue el tema estrategias disruptivas para la enseñanza del PAE por su servidor, Eric Hernández, enfermero y docente de corazón. Y muchas gracias una vez más por la invitación a este importante congreso y reciban un abrazo y que tengan felices fiestas. Se despide de ustedes, Eric Hernández. Hasta pronto.